Buenas tardes con todos. Qué gusto estar otra vez aquí compartiendo con esta temática de las necesidades educativas. Y la base legal, que es algo muy importante, que sustenta todo este proceso de las necesidades educativas. Quería iniciar con este video porque a pesar de que no es la realidad de aquí del Ecuador, mencionan varios aspectos importantes. ¿Y por qué lo digo? Porque aquí tenemos los lineamientos claros que con el informe o la evaluación psicopedagógica que envía el profesional particular donde se envía a hacer la evaluación o UDAI para las instituciones fiscales, con ese informe sirve de base para el trabajo de estos estudiantes, ya que con este diagnóstico se puede gestionar las destrezas y las habilidades que va a desarrollar el estudiante de acuerdo a su contenido. Entonces, esa situación quería puntualizar. Ahora voy a proceder a la presentación de las diapositivas. En la comunidad educativa están inmersos los estudiantes, familias, docentes y tutores, directivos, personal de apoyo y otros miembros. Todos estos actores son partícipes de la inclusión y de las necesidades educativas especiales. El pilar principal para la inclusión es el reconocimiento de que todas las personas tienen habilidades, potencialidades propias y distintas a los demás. Son necesidades que exigen una respuesta diversa o diferente, de acuerdo a su realidad o contexto. Busca que se fomente y garantice que toda persona sea parte y que no permanezca por separado, garantizando de esta manera una inclusión. Es un sistema establecido que proveerá de acceso y participación recíproca. Entonces, el estudiante, además de que tendrá acceso, también podrá recibir toda la información y aprendizaje. El objetivo principal de la inclusión en las necesidades educativas es que todos los estudiantes participen del proceso de aprendizaje. No solo educadores, no solo estudiantes, sino padres y toda la comunidad educativa. Ahí estamos hablando de un verdadero proceso de inclusión. Los principios sobre los cuales se asienta esta nueva educación nacen del enfoque defendido por la UNESCO. La inclusión viene trabajado de los objetivos sustentables de la UNESCO, ¿sí? La integración se basa en la normalización, la inclusión que defiende los derechos humanos. Un enfoque inclusivo para el aprendizaje es el sostenible y está puesto para el siglo XXI en el Ecuador. Y las dimensiones del índice de educación inclusiva, según la UNESCO del 2000, la primera es definir políticas, la segunda, crear culturas y la tercera, desarrollar prácticas. Entonces, vamos, primero, ¿qué hacemos? Tenemos que definir, luego creamos y luego desarrollamos esas prácticas. También la educación inclusiva tiene algunos principios y estos principios son la participación, la diversidad, la interculturalidad, la equidad, la calidad y la pertinencia. Y ahora vamos a estos dos documentos que son muy importantes en las necesidades educativas. El instructivo para la evaluación y promoción de estudiantes con necesidades educativas especiales es, en una primera parte, está solventado toda la parte legal, acuerdos, normativas, artículos, donde se sustenta todo este trabajo y lineamientos para las necesidades educativas. Y esta guía de trabajo de adaptación curricular para la educación especial e inclusiva es un documento, una guía que tiene desarrollado tanto las necesidades educativas asociadas como no asociadas a la discapacidad y además va mencionando definición, características, apoyos en cuanto
a acceso, apoyos a la metodología, apoyos a la evaluación y apoyos a los objetivos o destrezas con criterio de desempeño. Además, en sus anexos tiene una serie de cuestionarios, de instrumentos que sirven para poder hacer el seguimiento a los estudiantes y poder valorar cómo está ese desempeño del grupo, porque hay una evaluación del ambiente del aula, hay un registro de seguimiento para los estudiantes con necesidades, hay una serie de archivos que sirven para que se pueda hacer todo este seguimiento que servirá de respaldo para hacer el DIAC. Recordemos que el DIAC es el documento de adaptación, el documento individual de adaptación curricular, donde se va a establecer todos los lineamientos de acuerdo a la condición del estudiante, sus aspectos escolares, familiares, sociales y las estrategias que se va a utilizar el docente y los recursos necesarios para esto, ¿sí? Muy bien. Y finalmente también les he puesto aquí el instructivo para la elaboración e implementación del documento individual de adaptación curricular. Y en este instructivo también en la primera parte se refleja toda la normativa legal de las necesidades educativas. Y ahora sí voy a pasar a hacer un desglose desde lo más arriba, desde lo que es la Constitución del Ecuador y los artículos que se relacionan con las necesidades, hasta hablar finalmente con los acuerdos. Entonces, en la Constitución de la República tenemos el artículo 11, numeral 2, que hace referencia a que todas las personas son iguales, gozarán de los mismos derechos, deberes, oportunidades, y además indica que nadie puede ser discriminado por razones de discapacidad, por diferencia física, ni por cualquier otra distinción, sea personal, colectiva, temporal o permanente, y que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento o goce de los derechos. Y la ley sancionará toda forma de discriminación. Entonces, si en algún momento están en algún proceso donde tienen que citar la normativa legal y hay un caso de discriminación o alguna situación de discapacidad, pueden apoyarse en este artículo. El artículo 26 de la Constitución menciona que la educación es un derecho de las personas a lo largo de toda su vida y es un deber ineludible e inexcusable del Estado y constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal que garantizará la igualdad en la inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. El Estado garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egresos sin discriminación alguna. Pues miren, aquí ya vamos abordando las políticas, las garantías, la inclusión y también la permanencia, ¿sí? Ahora vamos al artículo 35. Menciona que las personas adultas, mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de la libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad recibirán una atención prioritaria y especializada en los ámbitos públicos y privados. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, víctimas de violencia doméstica, sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogenéticos. El Estado prestará atención especial y protección a estas personas por una condición de doble vulnerabilidad. ¿Cuándo sería doble vulnerabilidad? Cuando tenga tal vez una situación de violencia y a la vez también tenga una situación de una enfermedad catastrófica. Entonces, las dos son situaciones de vulnerabilidad.
cuando tal vez tenga discapacidad y a su vez también tenga a sus padres privados de libertad. Entonces, ahí hablamos de una condición de doble vulnerabilidad. Seguimos en la Constitución y vamos con el artículo 47, que garantiza el acceso y la calidad de la educación inicial, básica y bachillerato a todos los habitantes del territorio nacional mediante una formación integral, holística e inclusiva de niños, niñas, jóvenes y adultos, tomando en cuenta la interculturalidad, la plurinacionalidad, las lenguas ancestrales, el género y desde un enfoque de derechos y deberes para fortalecer el desarrollo social, económico, cultural y el ejercicio de la ciudadanía, la unidad en la diversidad de la sociedad ecuatoriana. Y para culminar, el último artículo relacionado con las necesidades en cuanto a la Constitución, tenemos el artículo 47, numeral 7, que menciona que una educación que desarrolle potencialidades y habilidades para la integración y la participación en la igualdad de condiciones. Se garantizará que la educación esté dentro de una educación regular. Vamos a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, o LOEI. En su artículo 47 hace referencia tanto a la educación formal como a la no formal y que se tomará en cuenta las necesidades educativas especiales en las personas, sea en su ámbito afectivo, sea en su ámbito cognitivo o sea en su ámbito psicomotriz. En el artículo 48 de la LOEI, asimismo hace referencia que se tendrá derecho a la educación especial correspondiente a sus capacidades. Se deben incluir a las niñas, niños y adolescentes jóvenes en las instituciones educativas del Sistema Nacional de Educación y en sus diferentes niveles o modalidades, garantizando la articulación curricular, infraestructura, materiales acordes, sea a la dotación superior o a la pertinencia cultural y lingüística. Ahora vamos con el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Entonces, este es el reglamento de la LOEI y empieza con el artículo 187 en el numeral 5, que menciona que se considerará diversos factores como las diferencias individuales, los intereses y las necesidades educativas especiales de los estudiantes, la condición del establecimiento educativo y otros factores que afecten al proceso educativo. Pues aquí vemos que ya habla de las diferencias individuales, de los intereses en cuanto a las necesidades educativas especiales. Luego, en el artículo 228 menciona: son estudiantes con necesidades educativas especiales aquellos que requieren apoyo o adaptaciones temporales o permanentes y que éstas les van a permitir acceder a un servicio de calidad de acuerdo a su condición. Estos apoyos de adaptaciones pueden ser en cuanto a la accesibilidad, en cuanto a la comunicación, y son necesidades educativas no asociadas a la discapacidad. Entonces, aquí estamos hablando cuando estas adaptaciones pueden ser de acceso, de comunicación. En el artículo 230, asimismo del reglamento a la LOEI, menciona que para la promoción y evaluación de los estudiantes, en los casos pertinentes, las instituciones educativas pueden adaptar los estándares de aprendizaje y el currículo nacional de acuerdo a las necesidades de cada estudiante, de conformidad con la normativa para el efecto que expida el nivel central de la Autoridad Educativa Nacional. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el currículo no es inflexible, todo lo contrario, el currículo será flexible y será el currículo quien se lo adapte a estos
estándares que tenemos en el currículo, los estándares de aprendizaje, estos se adaptarán para la necesidad del estudiante. Ahora vamos con los acuerdos ministeriales. Tenemos el primer acuerdo ministerial, que es el 02012, donde habla de proponer y poner en consideración programas, planes y proyectos de investigación, fortalecimiento, actualización para garantizar la inclusión y la atención a las necesidades educativas especiales, ya sean transitorias o permanentes, sean asociadas o no a una discapacidad, en el sistema educativo nacional. Y en su literal H hace referencia a definir instrumentos, metodologías de evaluación y remitencia entre los diferentes programas y servicios de atención a las necesidades educativas. Como ya lo mencionamos antes, sean transitorias, permanentes, asociadas o no a una discapacidad. El siguiente acuerdo es el 29513, que es una normativa referente a la atención de los estudiantes con necesidades educativas especiales en los establecimientos de educación ordinaria o en instituciones educativas especializadas. Entonces, este acuerdo es la normativa que les rige tanto a la educación ordinaria como a la educación especial. El acuerdo Mineduc 2016 00122A, en su artículo 12 menciona el documento individual de adaptación curricular, DIAC, constituye una adaptación individual curricular institucional para que un estudiante con necesidades educativas especiales, asociadas o no a un déficit por su especificidad, y en la elaboración participan las unidades distritales de apoyo a la inclusión, UDAI, los departamentos de consejería estudiantil, DESE, quienes contarán con las orientaciones de la Comisión Técnico-Pedagógica en las instituciones educativas que se disponga de estas, y los docentes tutores que, según el procedimiento recogido en el instructivo, será emitido por la autoridad nacional. Entonces, como podemos ver aquí, menciona que el DIAC es la reunión de un equipo colaborativo que va a trabajar, pues UDAI emite un informe, o el profesional, el centro psicológico donde se realiza la evaluación. ¿Qué pasa? Luego el DESE recibe ese informe, mira el diagnóstico, el resultado, las áreas evaluadas, y con esto pone en conocimiento a los docentes. Luego se hacen reuniones de trabajo donde los docentes, el DESE, participarán en la construcción del DIAC. ¿Por qué? Porque en el DIAC hasta el punto 7 es un resumen, prácticamente una transcripción de toda la parte del informe, pero a partir del punto 8 ya el docente tiene que ir elaborando las estrategias, materiales, recursos que apoyará al aprendizaje para los estudiantes con necesidades educativas especiales. Y ojo, el DIAC se elabora para adaptación grado 1, 2 y 3. Entonces, para todos los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales es el DIAC. Y en el artículo 12 de este mismo acuerdo menciona la planificación, del cual deberá contener estrategia de acomodación o ajustes a ciertos elementos del currículo para que pueda ser asimilado en toda la extensión y profundidad posible con los estudiantes que presentan una necesidad educativa, sea esta asociada o no a una discapacidad. Ahora, aquí les he puesto un resumen del instructivo de evaluación porque menciona en su página 14 a los exámenes supletorio remedial y de gracia. Y esto es muy importante porque a veces decimos, no, es que a los de necesidades no les podemos hacer perder el año. Hay que leer y tener en cuenta todo muy claro, no es así. Miren, ¿cuándo se aplican los exámenes supletorio remedial y de gracia? Se aplicarán una vez que el estudiante no alcance la calificación de 7/10 en promedio anual. Los exámenes tienen la naturaleza de brindar al estudiante opciones que permitan ajustar sus necesidades. Entonces, vamos, los estudiantes con grado 1 y 2
podrán rendir los exámenes supletorio, remedial o de gracia con los mismos requerimientos que se especifican en el instructivo. Entonces, en ese instructivo menciona que si ellos vinieron recibiendo una adaptación grado 1, pues se aplicará en el examen el grado 1. Si recibieron una adaptación grado 2, las evaluaciones que fueron recibiendo la realizará de esa misma manera en el examen supletorio, remedial o de gracia. Y finalmente, los estudiantes con adaptación grado 3 o significativas deberán realizar un proyecto de trabajo general. Quiere decir que los estudiantes con grado 3 no realizan un examen supletorio, remedial o de gracia, realizan un proyecto de trabajo general que reemplaza al examen supletorio, remedial o de gracia, y este proyecto debe estar ajustado a habilidades, intereses, destrezas que debe alcanzar el estudiante en cada grado o curso, de acuerdo a la necesidad educativa. Sí, entonces, si estamos frente a un estudiante con necesidades educativas asociadas a una discapacidad intelectual, yo ya sé las adaptaciones que he venido, que tengo que dosificar las destrezas, tengo que dosificar los objetivos, tengo que dosificar, entonces no voy a poderle tomar los intereses justo de ese grado, sino lo que el estudiante va a poder alcanzar. Ahora, he tenido muchos casos donde me dicen, bueno, pues entonces si ya se quedó al supletorio, pues entonces como sí se puede quedar, nuevamente se queda el remedial y el de gracia. Si son estudiantes de grado 1 y 2, podrán quedarse supletorio, pero ellos tienen que contar con el debido proceso. ¿Qué quiere decir esto? Si se quedan al examen supletorio, remedial o de gracia, se quedarán a uno, pero si ya se siguen quedando a los demás, quiere decir que no se estuvo haciendo la adaptación adecuada. No se trata de que se quedó al supletorio, bueno, que ya no pasó, se queda el remedial. Tiene que, si ya se queda el supletorio, pasa en el supletorio. Si ya se queda el remedial, porque se supone que está adaptado. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta, si son estudiantes de adaptación o de necesidades educativas, en todo el año lectivo debe haber tenido su seguimiento, que haber sido si hubo novedades, si no cumplía, si no asistía al refuerzo pedagógico, si no hacía deberes, tareas, si no trabajaba, debe haber el debido reporte del docente mediante la ficha de detección que informa al docente tutor que ya ha hecho estas estrategias y que no funcionan. Entonces el docente tutor cita a los representantes, elabora compromisos, y si a pesar de eso hay reincidencia, ahí sí tiene que derivar al DESE y el DESE realiza el seguimiento. Con todo este proceso de haber informado, de tener las evidencias, de haber reportado las evidencias de qué estrategia se ha apoyado, y aún así el estudiante de grado 1 y 2, por las dificultades que ya hay, toda la evidencia se queda, ahí sí se puede quedar, grado 1 y 2. Pero si no tengo el debido proceso, yo no puedo hacerle quedar, porque no, ¿cómo justifico que yo he informado y he mencionado todas las novedades con el estudiante? Y finalmente en una nota dice, para que el estudiante llegue a esta instancia, previamente el docente deberá entregar un informe del proceso de aprendizaje de los estudiantes y el refuerzo académico, aplicado con las acciones realizadas, donde se especifican las adaptaciones curriculares. Y aquí tenemos cuáles son los informes que menciona el instructivo que se debe presentar en casos de necesidades educativas especiales. Los informes de aprendizaje serán aplicados de conformidad al instructivo y habla de informes parciales que serán entregados en función del proceso de la aplicación del DIAC y del avance de aprendizaje del estudiante. El informe quimestral, que es necesario, donde se detallará el resultado obtenido en los aprendizajes con la aplicación del DIAC, el cual permitirá dejar sentados los resultados alcanzados por el estudiante y permitirá establecer posibles cambios a la reformulación de estrategias. Aquí viene el reajuste del DIAC. ¿Por qué? Porque estos informes trimestrales son los que se presentan en la junta de grado o curso. Entonces, con esto vemos si se alcanzó, si hubo novedades, si tenemos que hacer cambios. Y, finalmente, el informe anual será que refleje el resultado de una intervención de las adaptaciones
y hayan sido grado 1, 2 o 3, ¿cómo se implementaron estas acciones? ¿Cuáles fueron las estrategias? ¿Cuáles fueron las herramientas o metodologías que el docente ha aplicado? ¿Cómo han beneficiado el aprendizaje? Y debe constar las motivaciones, intereses y esfuerzos que el estudiante haya hecho para alcanzar el aprendizaje. Y finalmente, como les mencionaba, aquí tenemos los recursos para la elaboración de estos informes y seguimientos. Estos están en el instructivo. El anexo 1, que está en la página 26, que es una evaluación del ambiente de aprendizaje. El anexo 2, que es un registro de desempeño a estudiantes con adaptaciones curriculares, que está en la página 27. El anexo 3, que es un registro anecdótico para darle seguimiento a los estudiantes con adaptaciones curriculares, página 28. El anexo 4, que es un informe de apoyo especializados utilizados en la evaluación, y aquí menciona el tipo de discapacidad, pero si ustedes se dan cuenta de este informe, pueden ver que puede ser utilizado para una necesidad educativa asociada o no a una discapacidad. Esto está en la página 29. Y finalmente, el anexo 5, que es el formato del proyecto de trabajo general, que sustituye al examen supletorio remedial o de gracia para adaptaciones grado 3, que está en la página 30. Y con eso he terminado. Entonces, doy paso a Mari para aquí estoy, mi hijita linda. Sí, aquí estoy. Muchísimas gracias, Dianita. Súper que completo todo, porque realmente el marco legal es único y no lo podemos en lo absoluto cambiar. Algunas personas me han hecho algunas preguntas. Una persona preguntando, Dianita, si es que, ¿por qué no hablamos nunca del marco legal en los niños del preescolar? O sea, ¿este marco legal es para los niños del preescolar también? ¿Los de inicial, los de preparatoria, para todos los niños? El marco legal es para todas las necesidades educativas, de todos los niveles. Hay que entender eso. En educación inicial, resulta que ellos no realizan el mismo tipo de planificaciones. Esa es un poco la diferencia, pero hay un instructivo ¿cómo se llama? Que habla de estrategias que se puedan trabajar para educación inicial. Ese instructivo no lo tengo aquí este momento pero les recomiendo que ustedes buscan este instructivo, es justamente para educación inicial. Tenemos, Denita, otra pregunta que nos hacen a través del chat, que nos están preguntando y nos están diciendo si es que el marco legal de todo lo que tiene que ver con necesidades educativas especiales es de alguna manera accesible o es flexible para modificar algo en el marco legal, o siempre tiene que ser totalmente rígido este marco legal. Miren, ahí sí les comento que son reglamentos que están dados y no podemos cambiarlos de acuerdo a nuestra, decimos pues en nuestra institución está, tenemos que ver que tanto los reglamentos, por eso yo empecé a explicar los reglamentos desde lo más alto que es la Constitución. En tal caso los acuerdos a veces son modificables, pero eso lo hace desde el ministro, los subsecretarios, pero nosotros para decir modificar de acuerdo a nuestra realidad, no. O sea, esos son ya estatutos establecidos que son para cumplir, que nos están dando el lineamiento cómo están. Eso no podemos cambiar. Sí. Sí, es imposible cambiar el marco legal. Es como que me digan que van a cambiar por eso es que se hace esto de la consulta, para cuando se quiere reformular alguna ley, así mismo es. O sea, no podemos cambiar los artículos. Claro, es imposible cambiar, no hay cómo modificar absolutamente nada. Ahora, si bien es cierto, en muchas instituciones educativas no se sigue realmente cómo se debería seguir el lineamiento legal y muchos pues se van sobre la ley, pero eso no significa que nosotros tengamos que irnos sobre la ley, sino que nosotros debemos respetar siempre el marco legal tal cual está. O sea, claro, porque ahí van a tener problemas, sea docentes, DS o cualquier miembro que se vaya contra la ley porque sucede esto.
cuando no cumplen lo establecido, siempre pasa que algo sucede o alguien informa o algo. Entonces, si usted no tiene un documento por escrito donde le están dando otro lineamiento, cualquier persona puede decir, yo no dije eso, porque sabe que se está yendo contra la ley. Entonces, y recordemos que la ley mismo dice que el desconocimiento no nos exime de responsabilidades. Entonces, eso es lo que siempre cualquier abogado o cualquier persona que sepa de leyes nos puede decir: el desconocimiento no nos exime. Entonces, si no nos exime, no podemos decir, es que yo no sabía o desconocía, o sea, no. Eso hay que tener muy claro. Ya. Buenas tardes, un gusto compartir con ustedes tarde a tarde. En verdad tengo una inquietud de pronto dentro de lo que es la ley, ¿no? No sé cómo, por ejemplo, hay un estudiante de una unidad educativa que no consta en lista y ya es de tercero de bachillerato. Tal vez, no sé, tengo esa curiosidad de saber, o sea, ¿por qué pasa eso? ¿O hay alguna cosa que podamos hacer? Porque de pronto, o sea, ha sido estudiante de la institución durante todo su trayectoria de colegio, que antiguamente era desde primer curso, que sería octavo de básica, ¿no? Y hasta ahora que ya va a tercero, pero justo hoy en este listado de este año no consta en la lista, pese a que dentro de lo que es el Ministerio de Educación tiene la matrícula automática y tiene también su libreta de calificaciones toda completa. No sé si me pueden orientar un poquito, Ya, por favor, Carmen, muy sí, agradecida. no se preocupe. Lo sucede a veces porque esto de todas estas asignaciones por parte del ministerio, esto que se dio, esta reestructuración que venía por sectores y todo esto, ahí hubo bastantes veces en que presentaban diferentes matrices y hacían llevar desde secretaría. Entonces, secretaría se debe de encargar de hacer la solicitud, de informar al distrito de manera escrita, para que el distrito realice el debido seguimiento en la plataforma desde el ministerio. Entonces, lo que la institución tiene que hacer es secretaría con rectorado o dirección, en el caso de escuelas, que deben, como se llama, remitir esta información al distrito. Sí, muy buenas tardes. María José Hinojosa, mucho gusto. ¿Cómo está, María José? Mucho gusto. Sí, yo tengo una consulta. ¿Sabe que en primero de básica, en una ocasión, UDAI nos decía que ahí no es necesario hacer adaptación curricular grado 3 porque los estudiantes están en proceso de neurofunciones? Lo cual a mí sí me generaba un poco de conflicto, porque hay niños que por su discapacidad intelectual, por más que sean neurofunciones, no lo logran. Entonces es mi consulta y el ratificar de pronto lo que yo también consideraba, ¿no? Que se debe hacer adaptaciones curriculares. Sí. María José, muchas gracias. Sí, a veces muchas gracias, María toman José. en consideración esta situación de que, pero como a partir de segundo de básica es que ya empiezan a concretar todo lo que tiene que ver con escritura, ya se van haciendo más complejos los aprendizajes. Sin embargo, si la docente evidencia que el estudiante no va a poder alcanzar, así sean, como tú dices, solo funciones ejecutivas que se trabaja, tú puedes hacer las adaptaciones. No es que está, o sea, como yo les repetí en un inicio, el currículo es flexible y permite que sea de acuerdo a la necesidad individual del estudiante. Entonces, y hay estudiantes, imaginemos, que tengan una discapacidad motriz, no va a poder realizar o no va a poder llegar a las mismas funciones de ejecución que los mismos estudiantes de su grupo por su discapacidad. Pero tomemos en cuenta que tal vez ahí tenemos que valorar si se va a realizar un cambio en cuanto a actividades y metodología, que sería un grado 2, o si vamos a realizar adaptaciones curriculares grado 3, que ya implica una dosificación de las destrezas o de los objetivos. Eso depende de lo que tú estés trabajando y veas si va a llegar o no va a llegar a alcanzar. Eso es, María José.
Muchísimas gracias, Dianita. Sí, yo quería acotar nada más algo a esto, Dianita, y es que realmente cuando nosotros podemos evidenciar, como decía Dianita, que existe un grado de discapacidad o necesidad educativa especial y está asociada a una discapacidad, definitivamente sí se deben hacer estas adaptaciones, porque caso contrario, si no hace las adaptaciones, el niño no va a alcanzar algunos aprendizajes que van a ser necesarios dentro del grupo, ¿no? Entonces, claro, por supuesto que la UDI nos dice que no debemos hacerlo porque los niños están en desarrollo, pero sí es y además es una etapa de formación también, pero sí hay que tomar en cuenta que si el niño está diagnosticado, se tiene que hacer definitivamente las adaptaciones curriculares, ¿no? Por eso se pide desde afuera también en los casos de los niños de preescolar y de inicial, se pide el diagnóstico de afuera, de un centro educativo, de un centro especializado de afuera, para que le pueda evidenciar el diagnóstico y con eso se pueda hacer las adaptaciones curriculares. Para valorar cada caso, o sea, porque... Sí, porque hay que evaluar caso por caso, como dice Dianita. No se puede decir, solo este niño que es de inicial tiene esta dificultad y por eso no le vamos a hacer adaptaciones. Todos los niños son mundos diferentes. Y pues definitivamente ya cuando están diagnosticados médicamente, neurológicamente y a través de un psicólogo, un neuropsicólogo, pues definitivamente se tiene que hacer las adaptaciones curriculares necesarias para el desarrollo y el buen desarrollo del niño, especialmente el aprendizaje. Eso sería. Claro, y hay que entender, por ejemplo, un claro ejemplo que a veces pasa son estudiantes con epilepsia, que, como ustedes saben, si depende mucho de las crisis, de las convulsiones, si esto va avanzando, tal vez cuando se realizó la primera evaluación psicopedagógica, está bien, porque todavía las crisis o recién empezaban o todavía iban, pero tal vez si las crisis aumentan, si hay más periodos de las convulsiones, todo esto puede haber una descompensación en lo cognitivo. Entonces, por eso es importante valorar cada caso y cada caso valorar en los tiempos, como digo, porque tal vez al inicio no presentó, pero como vemos en este claro ejemplo de la epilepsia, después puede evidenciar dificultades. Entonces, todo eso, como digo, o sea, ver las destrezas, ver los objetivos que tiene que alcanzar en su año y ver si va a poder o no. Si usted ve que no va a poder, tiene que hacer la adaptación, o sea, es así. Muchas gracias, Dianita. Muy buenas tardes, María Elenita. Buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo estás, Mónica? Muchas gracias. Por favor, si me despejan una inquietud. Ya yo trabajo en una escuela regular, ¿no? Entonces, dentro de uno de los lineamientos que nos envía el señor rector, dice que en estos tiempos, igual como la educación, es garantizar la educación de calidad, evitando la deserción de los estudiantes. Mi inquietud es, por ejemplo, yo tengo mi niño que está estudiando en segundo de básica, ¿no? Y este año no quiere unirse. El año anterior se unía perfectamente a sus clases virtuales. Y este año mi hijo no quiere reunirse. Lamentablemente por el trabajo, yo estoy en mis tutorías virtuales y mi hijo se queda básicamente solo. Lo que he tenido la opción de decirle a la abuelita que le acompañe. Entonces yo le preguntaba que por qué, porque a veces me decía, mamita, venía corriendo donde yo estaba y me apagaba el computador. Y decía, ¿qué pasa? Pues no, mi inquietud. Y el día anterior, que era menor, él estaba con la maestra en sus tutorías. Entonces, un rato que yo justo termino mi tutoría, me acerco y veo que la maestra, o sea, no utiliza ninguna metodología. Niños de 6 años, les ha hecho de programar, de ponerles una hoja en Word con unas cuadrículas pequeñas que no se veía, pues entonces ha sido eso. Entonces yo me fui y le dije al rector que era antipedagógico, entonces ¿en qué manera yo puedo? Y él lo que me respondió es que no, compañera, no es obligatorio que su hijo se una a las tutorías virtuales. Entonces en eso sí me despejan, yo por eso digo, pero según los lineamientos está que debemos garantizar la calidad de la educación evitando la deserción, entonces ¿cómo podría yo de esa manera actuar? Y lamentablemente estoy atada porque yo trabajo en esa institución y mi hijito el otro año iba perfectamente, se unía a las clases virtuales, pero este año tiene ese inconveniente. Por favor, si me ayuda. Si trabaja, dice que trabaja en la misma institución. Sí.
Entonces Eso puede es- también como madre de familia solicitar un poco el acompañamiento del DESE para que realicen una reunión con usted, con el DESE, con la docente o con los docentes que estén involucrados para que hagan acuerdos y compromisos. Si a pesar de esos acuerdos y compromisos sigue la novedad, ahí sí tiene que informarle al señor rector de que ya se ha hecho tal, pero recuerde siempre haciendo, si usted se hace una reunión, debe haber un acta donde diga el motivo, lo que se conversó y los compromisos, ¿sí? Entonces esa sería mi sugerencia, Mónica. Ya, muchas veces lo que pensaba hacer es cambiarle de tutora, porque yo soy la tutora y lamentablemente como yo trabajo en esta institución, entonces como no puedo estar pendiente de mi hijito, entonces que sea mi mamá para que ella vaya con su documento legal al rectorado, primero converse con la maestra, a ver qué pasa, porque Le sugiero eso, o sea, si hay DES en su institución, sí, es una sí institución al de acompañamiento, porque como digo, o sea, hay que también ver un poco la situación de todos. O sea, esta nueva modalidad es súper compleja para muchas personas. Entonces, tal vez a veces sí necesitan un empujoncito o una ayuda extra para darse cuenta. Entonces, pero siempre, como digo, siguiendo el proceso, haciendo como se debe las cosas, porque si usted hace una reunión informal, bien puede tal vez decir yo no dije eso, entonces no, siempre solicita el acompañamiento del DES, hagan una reunión, usted como representante, la docente, y hagan el acta. Una vez que llegan a acuerdo, si el conflicto, la dificultad persiste, ahí sí puede ya presentar el documento por escrito al rectorado y decir que a pesar de que ya se estableció compromiso, no hay ninguna solución. muy amable, gracias por Nada, darme Mónica. Muchísimas gracias, Mónica. Le vamos a activar el audio a la licenciada Mariana Almachi. Ya está abierto su micrófono. Licenciada, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, María Elena, buenas tardes con todos. ¿Cómo está, Muchas gracias por la buenas tardes, oportunidad. bienvenida. Sí, quiero, Dianita, que me ayude a despejar unas dudas que tengo sobre esta cuestión de las necesidades, de la adaptación y todo. Verá, lo que pasa es que mi institución, nosotros tenemos gran cantidad de estudiantes con adaptación curricular, o sea, con necesidades educativas, y hemos hecho adaptaciones curriculares. El año anterior tuvimos un poco de problemas porque no nos han sabido guiar cómo hacer esas adaptaciones y nos daban una información, otra información, y como coordinadora de área, el año anterior yo les bajé a los chicos a nivel de cuarto de básica, porque así me exigía. Supuestamente el distrito nos mandaba informes de que tenemos que hacerles más fácil la adaptación y tanto investigar y ponerles una prueba una prueba, ¿cómo se llama esta? Se me fue la pruebita de diagnóstico. Lo ubicamos en cuarto de básica, pero los chicos estaban inconformes porque ellos querían dar más. En clases nos exigían, en biología y en química, que quieren hacer la misma tarea que los otros estudiantes. Eso como mi área, pero en otras áreas, no sé si sería la comodidad, no sé, pero yo cumplía con lo que me pedían, por eso le bajé a cuarto de básica. Y los otros, en cambio, se dedicaron lo mismo, pero les daban en menos cantidad, decían, o menos intensidad. Lo mismo, la misma, pero adaptada a menos menos complicado, ¿sí? En cambio, yo le entendí que tenía que adaptarles. Al final del año, los chicos se fueron, no sé, con bases muy mínimas de química y de biología, porque tuvimos que darles unas pruebas súper facilísimas. Entonces, eso me preocupó y digo, no, esto no es así. Y faltó mucho el acompañamiento del distrito, porque nos lanzan las cosas, pero nunca. Ellos siempre venían a las reuniones y decían, ¿por qué no dan ustedes una clase? Para que nos demuestren, con el ejemplo se demuestra, no solo lanzarnos. Vengan, den ustedes una clase y así nosotros vamos a entender de mejor forma y podemos trabajar mejor. Mariana, una pregunta. Estos casos de necesidades que usted menciona,
específicamente qué tipo de necesidades, porque hay que tener claro eso. Por ejemplo, si es una necesidad educativa a discapacidad intelectual, que específicamente donde se requiere gradar las destrezas, gradar la dificultad. ¿Por qué? Porque son estudiantes que no llegarán. Es como más o menos explicar cuando hacemos en matemáticas, ¿no? ¿Qué hacemos en matemática? Vamos de lo más simple, luego a lo complejo y luego al abstracto, ¿no es cierto? Fases. ¿Qué pasa en ellos? Ellos podrán llegar de la simple tal vez a un poco medio complejo, pero no podrán llegar a lo abstracto. ¿Por qué? Porque hay que entender que una discapacidad intelectual no quiere decir que no pueden razonar, no pueden razonar con complejidad. Esa es la diferencia. Ellos tal vez podrán hacer una identificación, una descripción, un reconocimiento, pero ya no podrán analizar y sintetizar. Eso es, yo le estoy dando los verbos que se utilizan en cuanto a planificaciones. Ahora, lo que pasa es que también es un proceso donde hay desde sensibilizar al grupo de estudiantes, sensibilizar a toda la comunidad educativa. ¿Por qué? Porque si ellos, entre compañeritos, a veces son que se miran, que tienen las pruebas diferentes o que les molestan. Entonces, ahí parte el que yo tal vez no quiero esto porque yo no quiero sentirme objeto de burla de los demás. Entonces, hay que trabajar, como digo, es algo muy amplio. Si ya son tipos, digamos, de grado 2, donde es déficit de atención o otros problemas, ahí simplemente tengo que hacer una modificación a las actividades, a la metodología, pero el contenido va a ser el mismo. Ahí sí lo dosifico. ¿Por qué? Porque tal vez él no va a poder, le pongo un ejemplo así, digamos, el de grado 3 con discapacidad intelectual no va a poder resolver un ejercicio de fracciones, un ejemplo, no digo que sea así. Pero en cambio el de grado 2 sí lo puede hacer, pero tal vez al de grado 2 lo que voy a hacer es no ponerle las 5 fracciones, sino le voy a poner 2. Con 2 ya sé que él puede resolver el ejercicio. Dosifico, doy más tiempo, cambio, digamos, ya no utilizo muchas letras, sino utilizo gráficos, no utilizo preguntas de escribir tanto, utilizo preguntas de unir, de subrayar. Entonces, ese es el cambio de grado 2. En grado 3 tengo que ver eso y como usted mismo dijo, hay que tomar en cuenta, si yo realizo una evaluación diagnóstica, evaluación diagnóstica es al inicio del año, pero es durante todo el proceso del año escolar, porque como lo hablé en una clase de las que también hablaba sobre los estilos de aprendizaje, los ritmos de aprendizaje. Entonces, que en ese momento este estudiante tuvo un ritmo de aprendizaje más lento, pero después ya subió a un ritmo de aprendizaje moderado, claro, con su discapacidad, ¿no? Pero hay que valorar mucho todo eso. Entonces, por eso, en la evaluación diagnóstica no solo tiene que ser de conocimientos, tiene que ser de estilos de aprendizaje, tiene que ser de ritmos de aprendizaje, tiene que ser de cómo se comunica, de su autonomía, de cómo son sus relaciones. Todo eso abarca una evaluación diagnóstica. No sé si a ella le di la respuesta a Mariana. Sí, sí. Por eso mismo quería que me aclare, porque hay muchas cosas que hay que hacer sobre la prueba de diagnóstico. Esta semana ya les tomé de la prueba de diagnóstico y lo que veo es que sí han aprendido cosas básicas como la tabla periódica, elementos, símbolos, me respondieron. Y en base a eso es lo que voy a partir para ubicarles este año. Ya no los voy a ubicar, sí, son de discapacidad intelectual grado 3, tenemos la mayoría. Entonces ya no les voy a ubicar en cuarto de básica porque salí yo decepcionada, más el trabajo que hice, y salí decepcionada porque los chicos fueron muy vacíos y ellos tenían cómo dar más. Porque ellos mismos me exigían, no, es que yo sí quiero aprender más. Entonces mi límite fue que cada vez que lleguen a tercero bachillerato, hacerles la prueba de diagnóstico y lo más elemental que deben saber todos por su discapacidad, por cualquier evento, cualquier cosa, que sepan identificar elementos químicos, porque en cualquier rato ellos van a coger una medicina, ellos van a coger una cajita de lo del alcohol, van a tener el alcohol ahora con esto de la pandemia y van a poder revisar por lo menos los elementos que están ahí, reconocer ahí
el grupo funcional OH, que eso es alcohol, el azufre, etcétera. Son cositas así mínimas, ¿no? Que deberían saber. No sé básicas si que les sirven para la vida. Básicas para la vida. Básicas que les sirven para la vida. Porque tal vez no le vas a ver toda la tabla de periódica, pero vas a ver por lo menos los elementos químicos, las fórmulas necesarias de los productos, como usted dice, alcohol, azufre, cloro, que le va a servir incluso como cuidado de él. O sea, entonces puede hacer, como digo, o sea, eso es, no limitarnos tampoco a decir, bueno, solo cuarto de básica, porque es que eso hay que ver. Hay muchos y le hace actividades tal vez con gráficos, como les de señalar, y eso hay que entender también en casos de discapacidad intelectual, no en todos, pero ellos suelen tener memoria a corto plazo. Entonces, ¿qué quieren? Ellos recuerdan un momento, pero después ya lo van a olvidar. Pero si usted le hace el aprendizaje, que como, digamos, aquí está la fórmula, las letras, y aquí está el dibujo, yo no me voy a olvidar de eso, porque vi el dibujo y vi esto, entonces asocio. Esas es lo que quiero lograr con ellos. Y eso es lo que les va a servir para la vida. Así que... Muchas gracias, Dianita. Muchísimas gracias, Marianita, también. Gracias. Sí, y es importante también, Mariana, que recuerde que entre las estrategias más usadas y las más efectivas para trabajar con estos chicos es todas aquellas actividades que se vuelven repetitivas. O sea, tiene que ser tan repetitivo y constante todo lo que nosotros les enseñemos, porque como decía Dianita, es real, muchos niños o muchas personas que tienen discapacidad intelectual, pues tienen memoria a corto plazo. Entonces, el repetir constantemente las actividades diarias en estos guaguas les va a servir muchísimo. Yo estoy de acuerdo con Dianita y con usted, Marianita, de que realmente lo que nosotros debemos hacer es enseñar actividades de la vida diaria, porque es con eso con lo que ellos se van a defender cuando salgan del colegio. Porque definitivamente eso les va a servir incluso para ser ellos incluidos en el medio social y en el medio laboral. Entonces, las actividades de la vida diaria deben ser repetitivas. Buenas tardes, muy buenas tardes, Dianita, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Asociando todo esto que hemos hablado, ¿sí? Yo creo que para mí es importante coordinar con los programas de apoyo en la creación de adaptaciones curriculares para los estudiantes con diferencias individuales, ¿no? De aprendizaje. Y desarrollando pues también estrategias y capacitando a los profesores, ¿no? De vez en cuando. Es muy importante eso, ¿sí? Sí, pues es importante, por lo menos. Es importantísimo. Veces al año, el DC tiene que hacer una reunión e informar sobre esto, y de hecho eso es lo que se tiene que realizar. Y como digo, si tal vez por A o B no se encuentra, pues busquen a estas capacitaciones. Lo importante es actualizarse siempre, porque el conocimiento siempre está en continuo movimiento. O sea, es como siempre va un poco cambiando, modificando, tal vez a puntos muy pequeños, pero que sí son representativos. Sí, claro. Y se vuelve indispensable, Nori, la capacitación. Si antes nosotros pensábamos que el capacitarnos era como una especie de lujo porque no teníamos la pandemia, realmente este tiempo nos ha hecho entender que la capacitación es indispensable, porque necesitamos ahora trabajar con nuestros estudiantes y debemos aprender muchísimo sobre estrategias, metodologías, estilos de aprendizaje y todo lo que nosotros necesitamos. Cada día encontramos en las aulas más estudiantes con necesidades educativas especiales. Exacto. Antes decíamos, bueno, son unos poquitos o son uno que otro, pero realmente ahora tenemos muchos más niños y personas con necesidades educativas especiales, y necesitamos estar preparados para poder enfrentar ese desafío gigantesco que es el tener niños con necesidades educativas especiales en aula, ¿no? Así es. Yo creo que hoy también sí hay que aprovechar esas oportunidades que los tenemos enfrente a nuestros niñitos, claro, a pesar que
Antes pues los teníamos mucho más cerca a nosotros, pero hablando, dialogando con ellos, hay que aprovechar esas oportunidades que nosotros podemos visualizar las capacidades de ellos. Y hoy es el momento, en tiempos de pandemia, hoy es el momento de estar visualizando. Hoy visualizamos, aunque no los tenemos muy cerca, pero es importante eso y nos ayuda muchísimo. Nos ha ayudado bastantísimo también en estas clases virtuales. Sí. Muchísimas gracias, Nori. A ustedes también. Muchas gracias. Un placer y un gusto ayudarles en todo. A ustedes también. Muchísimas gracias. Gracias, Nori. Buenas tardes. Muy amables también por la... Adrianita, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenida. ¿En qué le podemos ayudar? Muchas gracias. Bueno, agradeciendo por la capacitación, ¿no? Y de aquí surgen las diversas inquietudes, ¿no? Que tenemos como docentes. Yo le tengo una inquietud, Dianita. Yo tengo un estudiante, bueno, ya pasé el año anterior mismo que estuvo en primer año. Este año ya está en segundo, pero lo que pasa es que el niño tiene un linfoma. El año anterior le hicieron lo que es una quimioterapia. Y este año, que como recién íbamos a empezar, ya fue casi al final del año anterior. Entonces, de este año... al inicio, la primera clase, él estuvo, pero de ahí, luego de eso, la mamá me informó que tiene que irse a hacer las radioterapias, que son más o menos como 37 a 40 días, que tiene ella que estar en Quito. Nosotros somos de acá de Baños. Entonces, que allá ella no iba a tener mucho acceso al internet ni esas cosas, porque incluso iba a rentar un cuarto y todo eso. Entonces, conversamos nosotros aquí con la persona del DS, porque yo le decía de pronto... Cuando ella tenga acceso, yo podía llamarle, trabajar con el niño, pero ella me decía que el niño a veces llega y se duerme toda la tarde. Es súper complicado. Sí, ya le voy a decir por qué. Ya, entonces, la DS de aquí dijimos mejor a ver si este tiempo le dejamos así al niño y yo qué sé, luego le tratamos de nivelar. Pero a partir de eso tuvimos una capacitación con las aulas hospitalarias de Solca. Entonces ahí ellas me decían que de pronto tenía que hacer una adaptación y yo le decía, bueno, adaptación, ¿qué grado? ¿Cómo le hago? Si la señora de pronto no tiene acceso a internet, ¿cómo le hacemos? Pero dijo que me comunicara con el DES, entonces, pero ahí como que estoy yo todavía no sé qué mismo tengo que hacer o cómo trabajar. Porque incluso, ¿el niño está hospitalizado en Solca? No, por eso no le pueden atender. ¿En dónde está hospitalizado? No, como son radioterapias, es un ambulatorio, dice que es por lo que está, por lo de la pandemia. No ya, pero ¿qué institución le está haciendo? Solca. Sí. Ah, pero no le tiene internado, Dianita, o sea, ambulatorio. Claro, lo que pasa es que, claro, podría entrar en este programa de aulas hospitalarias justamente cuando es un internamiento, pero por esta situación, pero hay que entender, como yo le decía a Adriana justamente, y ya le voy a explicar por qué, porque si ahorita ustedes empiezan a trabajar contenidos o algo de clase, va a ser imposible por la medicación, por los efectos secundarios, por todo lo que abarca todo eso. Entonces, podrían trabajar temporalmente grado 3, dándole lo más básico, como digo, o sea, todo depende de la situación del niño. Si ve como que no tiene las facilidades de internet, ve como que la madre le dice que duerme, que está cansado, tomando en cuenta que si son radioterapias, todo esto de la quimioterapia genera efectos, náuseas, dolores de cabeza, toda la medicación. Entonces podemos optar por un grado 3 temporalmente hasta que el estudiante se integre. Una vez que se integre, se valorará cómo está la situación y de ahí se le puede ir aplicando tal vez grado 2 o grado 3, dependiendo del 3. O sea, no hay que entender aquí que vamos, tal vez si aplicamos grado 2 o grado 3 estamos cometiendo un error. No, porque como les dije, o sea, es todo de acuerdo a la necesidad del estudiante. Entonces, si usted como docente, como institución, se da cuenta que el estudiante no va a puede aplicar la mínima grado 3 temporalmente, como digo. No será permanente porque no es una necesidad asociada a discapacidad, donde ya tiene un carnet, pero sí por esta situación de su enfermedad, de las consecuencias físicas, todo esto temporalmente se aplica, ¿sí? Entonces, sí, les recomiendo que sería conveniente en este caso aplicarles grado 3. Yo también tuve un grado 3. Estudiante, por ejemplo, era un estudiante que
que se fracturó el brazo derecho. Entonces, digamos, es un estudiante, entonces a él no se le tiene que, digamos, no tiene para una grado 2, sino grado 1, ¿no es cierto? Porque solo sería de acceso. Pero ahí viene, ¿qué pasa? Es, digamos, eso lo da, digamos, las necesidades. Sería grado 1. Pero yo evidencio que el estudiante no va a poder escribir, yo evidencio que no va a poder dar las pruebas escritas, entonces yo sugiero, como docente o como DC, sugiero un grado 2, temporal por su situación del brazo. Entonces, anexando que el currículo es flexible, que las necesidades deben ser individualizadas y de acuerdo a la necesidad del estudiante, ¿sí? Entonces, eso es básicamente, Adriana. Sí, Dianita, y también verá, bueno, crearon un grupo de WhatsApp justamente con Sol, Cadese y Udaí de aquí, y yo veo que, por ejemplo, de allá de aulas hospitalarias de Solca le envían, por ejemplo, actividades. Yo que sé, el viernes le decían, hoy tenemos que pintar. Entonces yo le llamo a la señora y le digo, bueno, doña Priscila, ¿cómo se encuentra, no? Y ella me dice, no, sabe que mi hijo está durmiendo. Digo, pero de pronto cuando se levante ahí, véale si de pronto pinta. Ya más tarde me llamó, dijo que no, que fue imposible y que incluso le dolía algo. Dice, ¿qué le haré? Le forzaré, le haré despertar. Digo, no. No, hay que tener un poco, como digo, de cuidado. O sea, ahí cuando es grado 3 ya vamos aplicando 1, 2 y 3. ¿Por qué? Porque tendremos que dar más tiempo, ser más flexible. Si eran actividades, unas 2 actividades, pues le daré una muy pequeña. O sea, de esa manera, como digo, o sea, es que, o sea, en realidad ustedes no tienen idea el proceso que implica, o sea, las personas que se someten a estas quimioterapias. Son terribles, son fuertísimos. Los efectos físicos que sufren, las náuseas, los dolores de cabeza. Cuando estamos el dolor del cuerpo. Cabeza no se puede hacer nada, uno se siente mal. Imagínense un niño, un adolescente que todavía no es como un adulto que, bueno, dice, si me duela, tengo que hacer. O sea, yo sé mi responsabilidad, pero en los niños hay que ser muy flexibles en esta situación, Adrián. Y no te estás yendo contra nada, simplemente estás aplicando la ley y estás cumpliendo la flexibilidad del currículo. Es una necesidad educativa y tú das la atención. Ya. Sí, y él está dentro de los grupos de niños vulnerables y también de enfermedades catastróficas. Claro. Doble vulnerabilidad. El equipo de y entra al grado de vulnerabilidad porque él está fuera de su casa, ¿no? Está fuera de su ciudad, fuera de su provincia y está en otro lugar, entonces ya aplicaría. Y en los grado 3, la adaptación de grado 3 sería magnífico porque eso le va a ayudar muchísimo también. Y temporalmente, aunque lo haga temporalmente no hay problema. Temporalmente no va a pasar nada y seguir apoyando y ayudando porque en estos casos realmente lo que se necesita, primero es la mamá apoyo emocional al 100%, o sea, en todo momento, igual que al niño. Definitivamente el apoyo es indispensable y de ahí pues se puede tomar otras decisiones, Adrianita. Muchas gracias, les agradezco. Muy buenas tardes con todos y especialmente a ustedes, queridas compañeras. Muchas gracias. Bueno, yo tengo un pequeño niño, ¿no? A mí me encantan los niños, de lo cual yo he detectado que en él hay, bueno, deficiencias de aprendizaje que son considerados como los niños de NEE. Entonces, yo he reportado al DS varias veces. O sea, primero, segundo, tercero y ahora está en cuarto niño. Y yo he tomado la decisión desde el punto de vista que él necesita ser atendido de una manera diferente. Entonces, mis clases son preparadas para él de una manera, o sea, en equipo doy a todos, pero a él yo lo hago de una manera muy flexible, porque yo entiendo que él no procesa el aprendizaje como los demás. A mí lo que me preocupaba un poco era que como yo no tengo ningún documento respaldado por el departamento del DS, entonces como que iba de una manera ilegal. Pero yo voy desde el punto de vista humanidad. ¿Cómo yo voy a exigir a un niño que sé que no va a dar? Entonces yo siempre he preparado mi material diferente a los demás, pero en el sentido, sin sacarle de las normas de aprendizaje que lo debe hacer. O sea, voy al mismo nivel, con el mismo tema,
pero con material diferente, ya que a veces, ahora, aquí adaptados a la nueva modalidad de aprendizaje, entonces se puede hacer maravillas, porque podemos cantar, podemos saltar, podemos hacer de todo, entonces se lo hace igual, pero al momento que se toma una evaluación, obviamente no me la va a dar. Entonces mi pregunta es, ¿está bien lo que estoy haciendo? ¿Me respalda alguna cosa? O simplemente, si es que algún momento me dicen, bueno, ¿y por qué ha estado adaptando un documento que no está legalizado por la institución? ¿A qué voy a responder? Únicamente los documentos que ustedes ahorita ya lo presentaron y a mí me apasiona porque ya tengo por lo menos algo de dónde sostenerlo. Ya, Elenita, buenas tardes. Mire, lo que usted está haciendo está bien, pero, ahí viene el pero, sí es importante, si usted ha reportado, como dice, todos estos años, ¿qué pasó con el DESE? Hizo la derivación, habló con el representante, ¿usted ha hablado con el representante del estudiante y qué le dice? Ya, prácticamente ella dice que no tiene dinero para hacerse los exámenes pertinentes, no tiene los recursos para todo lo que solicita. ¿Pero es una institución particular o fiscal? No, es fiscal. Si es fiscal, tiene que ser derivada a UDAI y le tienen que dar, yo sé que así se demore 1 año, pero 2 años, 3 años tampoco, o sea, ya es momento también. Yo le recomiendo que usted haga un acta con el DESE conjuntamente, se reúna usted, aprovechando ahorita estas reuniones que pueden hacer con la madre de familia, el DESE, usted, y en la reunión diga, yo he reportado, y escriba que usted dice que ha reportado tal, y no ha habido respuesta, que la madre menciona todo lo que menciona, y que usted está haciendo esto, pero con el compromiso de que tiene que traerle la evaluación psicopedagógica. O sea, de ley necesita exigirle eso. Entonces, haga esa reunión, elabore el acta y le dice, en caso de usted incumplir, usted por lo menos tiene que traerme un papel de que asistió y que le separaron un turno si se para dentro de 1 año y medio. Pero usted me tiene que traer porque eso le pueden dar. Entonces, si usted no y le dice, o sea, si usted no cumple con esto, yo informaré al DESE y el DESE tendrá que poner en conocimiento por negligencia suya, porque ahí la madre está haciendo negligencia y ahí se produce otro tipo de situación, que es una situación de violencia por parte de la madre. Entonces, de ley se le tiene que exigir, porque ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si por A o B, ahorita que andamos con estas clases que son grabadas y todo, vienen y le dice la madre, ¿y a usted quién le autorizó? Yo no pasa nada. Usted se puede meter en un problema donde le estén diciendo que le está discriminando. Entonces, como digo, yo sé, usted elabore, lo primero que ahorita le recomiendo, elabore esa reunión y haga el acta. Y en el acta refiera que usted temporalmente le aplicará adaptaciones para precautelar la integridad del niño y para velar por su protección integral, pero con el compromiso de que tiene que traer la evaluación psicopedagógica. Pero, Dianita, es correcto que yo haga esa reunión porque para eso tenemos un departamento del DESE y también... El DESE le tienen que ayudar a coordinar, pero en la reunión sería conveniente que esté usted, el DESE y la representante. O sea, y por ejemplo, el DESE tendría ahorita usted que ya le he reportado, el DESE debe elaborar debe formalizar la reunión y reunirles a ustedes y el acta. Y en tal caso, si el acta, si el DESE elabora el acta, pero usted con copia. Siempre esa va a ser su evidencia, ¿sí? Entonces, tenga muy en claro en eso, Elenita. Sí, Dianita, porque yo tengo todas las pruebas. Bueno, cuando era presencial. Claro, cuando se hacía. No, por eso digo, o sea, usted está actuando como se debería actuar como profe cuando me doy cuenta que evidencia un problema. Pero también, si dejamos pasar, el que está siendo vulnerado es el niño, porque la madre no está haciéndose responsable y como digo, o sea, si no tiene dinero, o sea, hay la UDAI que sea como sea, si sea 1 año o lo que se demore, pero tiene que darle la evaluación. Y eso es, no va a gastar más. Y es exigirle el compromiso a la representante. Entonces, bien, o sea, eso es necesario, porque si el chico, ¿qué pasa? Va a llegar los siguientes años que tal vez ya no tiene con usted o llega a un tercero de bachillerato, no tiene las competencias y van a decir, ¿qué hicieron los otros docentes? ¿Por qué no le mandan
evaluar. Entonces ahí van a irse culpando uno al otro, pero no se dan cuenta que fue por eso digo, o sea, a veces por querer hacer bien, hacemos el bien, pero no nos respaldamos con los documentos para después garantizar lo que nosotros hicimos. Entonces, claro, lo que pasa, Dianita, perdón, sí se tiene respaldo desde el punto de vista, si tenemos un departamento del DES, yo he comunicado, tenemos documentos donde firmamos que tal niño tiene este problema y que empiece el estudio. Pero tampoco el departamento del DES se puede hacer mucho porque por la mamita que le menciona, pues no lleva los documentos, pasa un año, pasa otro y así estamos en cuarto. Pero el DES tiene la obligación de remitir por negligencia al y que el distrito realice el debido proceso. Entonces, en las rutas de violencia está establecida esta situación. Entonces, si ya van 3 años, lógicamente que ya hay una situación de negligencia, o sea, y tengo... Es demasiado tiempo. Claro, o sea, por eso digo, o sea, es muy importante porque luego van a decir, bueno, usted solo remitió, pero no, o sea, por lo menos usted ya remitió, usted solicitó la reunión, tiene el acta y hasta ahí llega. Si ya además de eso, a pesar de eso, todavía nada, pues usted ya tiene sus evidencias de que usted hizo todo lo que más podía, ¿sí? Claro, así es, muchas gracias. Ya, gracias, Elenita. ¿Cómo está? Buenas tardes. Un gusto. Bueno, un poco estoy preocupada. Yo soy docente de educación física y tengo una niña que tiene discapacidad auditiva y del habla. Quisiera que me ayuden con una estrategia para poder yo también impartir a la niña. Sinceramente que yo me siento como atada las manos y los pies, no poder ayudar presencialmente. Cuando estábamos ahí, uno se puede hacer mucho por ellos, pero acá detrás de una cámara, de una pantalla, no se puede hacer mucho por... ¿Ella maneja lenguaje de señas? Está en primer grado la niña recién. Chiquitita. Y lo que pasa es que sí se habló con el papá da el apoyo 100%, le ayuda bastante, es como decir, él es de los oídos y la voz y el habla de la niña. Pero si quisiera la niña asiste a la misma clase de los otros niños. Y claro, si le retiro de ahí es porque no le retiro de ahí es porque la niña quiere estar ahí. Claro, podría utilizar una sugerencia en las actividades, usted puede utilizar mucho los pictogramas. Entonces, esa es una manera también de trabajar la parte, me dijo, no es visual, ¿no es cierto? Es auditiva. No, es auditiva. Entonces, y habla. Entonces, digamos, por ejemplo, usted una parte de la clase un poco va dando algo pequeño, les da hablado, les explica, y luego les presenta una serie de pictogramas que resume la orden. Entonces, de esa manera usted... Y como que, digamos, si a ella le pide que participe en tal caso con el mensaje, escribiendo lo que entendió o que haga lo de la orden, o sea, utilizar mucho los pictogramas o buscar, hay ahorita en internet, usted hasta puede buscar, hay mandalas online, hay sopas de letras, o sea, busque actividades donde le pueda direccionar, como digo, o sea, no le va a poder todo el tiempo, el 100% de la clase que ella le entienda todo, pero con lo que vaya haciendo esas pausas y vaya haciendo esta presentación de los pictogramas, y la presentación de los pictogramas debe ser como la orden, ¿no? O puede decirle, ahora vamos a trabajar todos con pictogramas, o sea, y ahí de esa manera le incluimos a todos e incluso se fomenta un poco que ellos aprendan a hacer el silencio, aprendan a escuchar bien y a desarrollar un poco el sentido de la vista. Los pictogramas ayudan bastante y puede trabajar con actividades, como digo, o sea, crear sopa de letras que ya va a poder buscar, señalar y no necesita que le esté escuchando. Como digo, a ella le puede mandar las órdenes por pictogramas o en el chat, o sea, esa es una sugerencia. Bueno, pero hay que tomar en cuenta que la niña todavía no sabe leer ni escribir porque está en primer grado, recién iniciando. Claro, pero los pictogramas ayudan por eso, porque son solo gráficos. Entonces, la niña le sale, si es una si como no sabe leer, entonces ella también le puede responder con gráficos.
con pictogramas. Esa es la estrategia. Ajá, los pictogramas son súper útiles en este caso, porque como está pequeñita todavía, ellos todo aprenden. Para que formen las rutinas, ellos también. O sea. Son rutinas, o sea, hay que seguirle con pictogramas, porque esa va a ser la única manera en la que usted, Patti, se va a poder ayudar. Ya, y más que todo, que también vayan los padres, sería que ya vayan buscando esto de que se vayan viendo cómo van a trabajar con el braille, porque esto les va a ayudar bastante. También el lenguaje de señas. De señas. Que le puedan ayudar. Bueno, claro, el braille se utiliza en discapacidad visual y a veces no todas las instituciones lo tienen, pero ahora hay muchos tutoriales. Lo mismo el lenguaje de señas también se puede, o sea, se le puede ir, porque en lenguaje de señas son solo como gestos con la mano, entonces ya puede irle dando como una introducción que por ejemplo 2, 3 letras la vea, o sea, que hay el audio, o sea, muchas maneras, ¿no? En general le estoy dando estas. Muchas gracias. Ya. Bueno, y tengo una última pregunta donde me dicen, Dianita, por favor, ¿me pueden decir cómo proceder un niño con discapacidad visual? No tiene un informe de la UDAI, pero carnet del Ministerio de Salud con el 90% de discapacidad visual. ¿Qué sucede si no hay documentos desde el DESI? ¿Qué edad tiene? Dice que tiene... No me dice la edad. Cristina, eso también es importante, la edad, valorar. ¿Por qué? Porque si ya tiene una discapacidad visual, está emitido un carnet, es fundamental que se mande a hacer la evaluación psicopedagógica para valorar si hay compromiso cognitivo o no. Si es solo una discapacidad visual y no hay compromiso cognitivo, solo aplicaría un grado 2, donde modifico las estrategias, la evaluación, todo esto. Pero si además de la discapacidad visual hay una deficiencia cognitiva, necesito aplicar grado 3, ¿sí? Recordemos que el grado 3 es básicamente cuando hay discapacidad intelectual, cuando es el compromiso cognitivo que no se logra como el resto de sus compañeros. Entonces, lo fundamental ahorita es mandar a hacer la evaluación psicopedagógica para que se valore cómo está el coeficiente intelectual. Ya, bueno, agradecerles a todos. Como digo, estamos en un periodo donde nos toca aprender y aprender también a utilizar esta nueva modalidad que es súper compleja, que a veces requiere más tiempo del que utilizábamos antes en planificar, en ser más creativos, pero lo importante, como digo, o sea, yo valoro mucho es la actitud que ustedes tienen, el destinar este tiempo en querer aprender. O sea, eso es lo más importante, porque la persona que quiere aprender es la que logra generar más, pero la persona que se mantiene en lo que ya ha aprendido y cree que con eso sabe todo, es la persona que sigue cometiendo muchos errores. Entonces, muchas gracias por la oportunidad, sigan así y que les vaya muy bien.